grueso, el dedo gordo en el pie, el hallux, tiene solo dos falanges, ¿no? Entonces, para ese lado está la tibia. En cambio, el peroné, ¿no? Va hacia el dedo chiquito que tiene tres falanges, ¿no? Peroné. El otro sí no tiene dos, tibia. ¿Ok? Así es una forma fácil de acordarse cuál va para adentro, cuál va para afuera. ¿Ya? Tibia va para adentro, peroné va para afuera. Por lo tanto, el maleolo tibial es el maleolo interno, ¿no? El que tiene la tibia. Y así ya saben si es una tibia del lado derecho o del lado izquierdo. Y en una vista posterior, yo voy a ver en la parte de atrás, lo que más llama la atención es esto, que es la línea oblicua del sóleo. ¿Ok? Así como en el fémur había una línea áspera en la parte posterior notoria, acá hay una línea notoria también en la tibia en la parte posterior, que es la línea del sóleo. ¿Ok? La epífisis proximal de la tibia tiene varias partes, ¿no? Porque acá tenemos en la parte superior las cavidades glenoideas para la articulación bicondilia con el fémur, ¿no? Con los cóndilos del fémur, ¿no? Esa articulación es bicondilia, o sea, tiene movimientos de flexión, movimiento de extensión y movimientos eh, de rotación, ¿no? De rotación interna o externa que son limitados. En cambio, la articulación troclear con la rótula solo tiene movimientos de flexión y extensión. Ya estas de acá arriba son las superficies interglenoideas, donde están las espinas tibiales para la inserción de los ligamentos cruzados. ¿No? Acá, como les había mencionado, está la tuberosidad anterior de la tibia, que se ve claramente, claramente se ve la tuberosidad anterior de la tibia. Y acá, como ven ustedes en la parte lateral de la tibia, ¿no? Vamos a tener la impresión del ligamento iliotibial de Maciat, ¿no? Que habíamos comentado que era la continuación del músculo tensor de la fascia lata. Y si lo vemos por una vista posterior, acá vemos a la línea del sóleo, ¿no? Y vemos lo mismo, ¿no? Los cóndilos tibiales, ¿no? Que es para los cóndilos del fémur, ¿no? Las espinas tibiales. Y así es la articulación, ¿no? Del fémur con la tibia, y el peroné no se articula con el fémur, ¿ok? El peroné se articula con la tibia, no con el fémur, sino con la tibia, ¿ok? ¿Dónde está su fosa articular? En la parte externa, lateral, ¿no? Del platillo tibial externo de la tibia. Y en la diáfisis, ¿no? Vamos a ver acá la línea del sóleo, ¿no? La línea del sóleo, que es lo más notorio, ¿no? Esta cresta vertical no se nota mucho, pero la línea del sóleo sí es lo más notorio. Aquí tenemos la epífisis distal, ¿no? Tenemos el maleolo medial o maleolo tibial, que vaya, saben, para la cara interna, ¿no? Para formar la articulación del tobillo, ¿ok? Y en la parte ya posterior, en una vista posterior, acá vamos a ver los canales, ¿no? ¿Para qué? Para los canales de los flexores. Ya, recuerden que en el miembro inferior, ¿no? Perdón, para los extensores. En el miembro, en el miembro inferior es al revés que en el miembro superior, ¿no? En posición anatómica teníamos la cara anterior hacia adelante en el miembro superior, por lo tanto los que estaban en la parte anterior son flexores, ¿no? ¿Ok? Ya, en cambio, en el miembro inferior, no. En el miembro inferior, los flexores están hacia la parte posterior, ¿ok? Y los extensores están hacia la parte anterior. ¿Por qué? Porque la planta del pie está hacia abajo y el dorso del pie está hacia arriba. Por lo tanto, cuando tú flexionas hacia la parte dorsal, ¿no? Es extensión, ¿no? Y cuando tú flexionas para la parte de la planta del pie, ahí es flexión, ¿ya? Por lo tanto, los flexores están atrás y los extensores están hacia adelante.
Y ahí tenemos algunas inserciones musculares, ¿no? Ya habíamos mencionado el ligamento iliotibial de Maciat, el tendón rotuliano ahí en la tuberosidad de la tibia. Y acá vamos a tener al, al sartorio, al gracilis y al semitendinoso, que se insertan en la cara interna, ¿no? Superior de la diáfisis de la tibia, en lo que se llama la pata de ganso. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten qué músculos forman la pata de ganso o qué tendones de qué músculos forman la pata de ganso, es el sartorio, el recto medial y el semitendinoso, que forman la pata de ganso. Y acá en la parte lateral de la tibia, ¿no? En la cara lateral, vamos a tener la inserción del músculo tibial anterior. En la cara medial de la tibia, ahí no se inserta ningún músculo. Es piel, celular subcutáneo y luego sigue el hueso. ¿Ok? Ustedes pueden tocarse esa zona y van a ver que tocan directamente al hueso, ¿no? Por eso hay que usar canilleras cuando se juega fútbol, ¿no? Para que no hayan lesiones óseas. Luego tienen ahí el músculo extensor común de los dedos, ¿no? Que se inserta tanto en la tibia como en el peroné. Y en la parte posterior de la tibia, vamos a ver en la parte superior, cara medial al semimembranoso, ¿no? La inserción del semimembranoso. Acá tiene un canal, ¿no? Que es el canal del semimembranoso y ahí se inserta. Y por arriba de la línea del sóleo se va a insertar este músculo triangular que es el popliteo. Y por debajo de la línea del sóleo está el músculo sóleo. ¿Ok? Y más profundamente, pegado al hueso, va a estar por dentro el flexor largo común de los dedos y por fuera el tibial posterior. El peroné es uno de los huesos más difíciles para determinar si es derecho o izquierdo. Como es un hueso largo, ¿no? Y se parece mucho la cabeza con o sea, se parece mucho las epífisis proximal y distal, ¿no? A veces es difícil poder diferenciar si es del lado derecho o lado izquierdo, ¿ok? En la epífisis proximal tenemos la cabeza del peroné y esto es algo que debemos de aprender a diferenciar a la apófisis estiloides. Ya, esta es la apófisis estiloides de la cabeza del peroné. ¿Ya? Hacia un lado va a estar la apófisis estiloides y hacia el otro lado va a estar la articulación o la zona articular con la tibia. ¿Ok? Y en la epífisis distal, miren, es más aplanada. La epífisis proximal es la más cuadrada y esta es más aplanada y forma el maleolo peroneo o maleolo externo para la articulación del tobillo. Y la inserción, pues, de musculares a nivel del peroné tiene inserción, está llena de inserciones, ¿no? El bíceps femoral que se inserta directamente, ya lo habíamos visto en la cabeza del peroné. El peroneo lateral largo, ¿no? Que se inserta en toda la parte externa, ¿ok? En toda la parte externa, superior y también cabeza del peroné. El peroneo lateral corto que se inserta por debajo del largo en la misma zona lateral, ¿no? Y en la cara medial tenemos al músculo extensor común de los dedos, ¿ok? Músculo extensor común de los dedos. Músculo extensor largo del dedo grueso que ya habíamos comentado que se une tanto, que se inserta tanto en el peroné como en la tibia y en la membrana interósea. Y en la parte inferior al músculo peroneo anterior o tercer peroneo, que es un músculo inconstante, ¿no? No siempre lo encontramos. Y en la parte posterior del peroné vamos a encontrar al músculo tibial posterior, que se inserta tanto en la tibia como en la membrana interósea y el peroné, ¿ok? Y en la parte lateral tenemos al músculo sóleo, ¿no? Se inserta ahí también el músculo sóleo y el flexor largo del dedo grueso.
Ahí están las articulaciones que se producen entre la tibia y el peroné en la parte proximal y distal, ¿no? Ahí se ve cómo se forma la articulación del tobillo. Ojo que la articulación del tobillo, ¿no? Se hace con el hueso astrágalo, no, no con el calcáneo, sino con el astrágalo, ¿ok? Con el astrágalo es que se hace la articulación. Y acá, en esta articulación, sí interviene el peroné, lo que no pasaba en la mano, ¿no? ¿Se acuerdan? En la mano no se articulaba, solo se articulaba con el radio, no con el cúbito. En cambio, en el tobillo sí, se articula tanto con la tibia como con el peroné, pero con el hueso astrágalo. Y en cuanto a los huesos del pie, esto sí hay que aprenderlo, ¿no? Tenemos los huesos del tarso, los huesos del metatarso y los huesos de los dedos, ¿ya? Los huesos del tarso no tienen la misma configuración que en la mano. En la mano era solo dos filas, ¿no? Y nos aprendíamos de fuera adentro y ya está, ¿no? No, estos huesos del tarso tienen otra disposición. Entonces, estos van a ser los huesos del tarso. Estos son los huesos del metatarso, que sí tienen la misma distribución que en la mano, y los huesos de los dedos igual. ¿No? Lo que varía son los huesos del tarso, tanto en una vista superior como en una vista inferior, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo los huesos del tarso vistos desde arriba en una vista superior. Por lo tanto, este hueso con el que hace articulación en el tobillo es el astrágalo. ¿Ok? Y este astrágalo, miren, articula por debajo con el calcáneo. Este que está debajo es el calcáneo. El que forma el talón del pie es el calcáneo. ¿Ya? Calcáneo por abajo, astrágalo por arriba. Y tanto este astrágalo como este calcáneo se van a articular con los huesos que están delante en el tarso, ¿no? Vamos a tener primero dos huesos medianos, uno que se articula con el astrágalo, que es el escafoides o navicular, ¿no? Y otro que se articula con el calcáneo, que es el cuboides, ¿ok? Por delante de este escafoides vamos a tener a tres huesos pequeños que son las cuñas. La cuña medial o primera cuña, la cuña intermedia o segunda cuña y la cuña lateral o tercera cuña. ¿Ok? Entonces miren, estas cuñas, las tres cuñas, se articulan en la parte posterior con el hueso navicular, no con el astrágalo, no con el calcáneo, sino con el hueso navicular. La tercera cuña o la tercera lateral o la cuña lateral se articula tanto con el escafoides como con el navicular, perdón, con el navicular como con el cuboides, ¿ok? Se articula con los dos, lo que no hace la cuña intermedia ni la cuña medial. Solo la cuña lateral se articula con los dos, ¿ok? El cuboides se articula tanto con la cuña lateral como con el calcáneo en la parte posterior, ¿ya? Y esto es muy importante, miren, la cuña medial o primera cuña se articula con el primer metatarsiano. La cuña intermedia o segunda cuña se articula con el segundo metatarsiano. La tercera cuña o lateral se articula con el tercer metatarsiano. Y el cuarto y quinto metatarsiano se articula con el cuboides. ¿Ok? Esto debemos de saber. ¿Ya? Entonces repetimos. El astrágalo se articula con la tibia y el peroné y forman la articulación del tobillo. ¿Ok? Con el astrágalo. Ahí es la articulación del tobillo, no con el calcáneo, con el astrágalo. El astrágalo, a su vez, por debajo se articula con el calcáneo, ¿ok? Y por delante el astrágalo se articula con el escafoides y el calcáneo con el cuboides. Las tres cuñas se articulan con el escafoides o navicular, ¿ok? Pero la cuña lateral se articula tanto con el escafoides como con el cuboides. Los metatarsianos, el primero se articula con la cuña 1, el segundo con la cuña 2, el tercero con la cuña 3 y el cuarto y quinto directamente con el cuboides.
Bueno, eso ya lo comentamos. La epífisis proximal es la base, miren, esta es la base, y la parte distal es la cabeza, ¿ok? Base, cabeza. Y los dedos tenemos falange en el primer dedo, el dedo hallux, ¿no? El dedo grueso, tenemos una falange proximal y una falange distal. No hay falange media. En cambio, los demás dedos sí tenemos falange proximal, media y distal. Y bueno, eso ya lo vamos a ver en cuando llevemos pie, ¿ya? Si no se van a marear con tanto músculo. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. ¿Está claro? Ya, entonces vamos a dar una miradita a los huesos porque ya región glútea lo hemos hecho casi todo. Ya hemos visto los músculos. Esto sí tienen que repasar las inserciones, ¿ya? Todas las inserciones tienen que repasar. Ya hemos visto que sale por arriba del piramidal, por debajo del piramidal. Y ya está. Ok. A ver, muchachos. Ahí tenemos a la tibia y el peroné, ¿no? Miren cómo forma la articulación. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Cómo se llama este hueso, muchachos? El astrágalo. Astrágalo, muy bien. Entonces miren cómo el astrágalo es el que se articula para la articulación del tobillo, ¿ven? Y hacia la parte inferior, el astrágalo se articula con este hueso que es el Calcáneo. calcáneo, ¿no? Y que forma el talón, ¿no? Forma el talón, ¿ya? Ok. Este, 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 este pie ¿de qué lado será? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo, muy bien, ¿no? Izquierdo. Entonces, este astrágalo que hemos visto, ¿no? El astrágalo, ¿ok? Se va a articular con qué hueso acá? Escafoides, ¿no? Entonces este va a ser el escafoides. Y si este es el astrágalo, este es el calcáneo, este es el escafoides, ¿qué hueso es este? ¿El? No, No. ¿Cuneiforme? la primera cuña, ¿no? Primera La cuña. primera cuña, la cuña medial o primera cuña, ¿ya? Esta sería la cuña Segunda cuña. La lateral, segunda. intermedia o segunda cuña, y este sería la cuña lateral o tercera cuña, ¿ok? Y, y este de acá, ¿quién sería? El cuboides. El cuboides, ¿no? Y el cuboides se va a articular con el cuarto y quinto metatarsiano, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Y miren cada cuña cómo se articula con su respectivo metatarsiano, ¿ya? Las falanges del dedo hallux solo son dos, proximal y distal, pero de los demás dedos son proximal, medial y distal, ¿ok? A ver, si lo vemos de acá de una vista inferior, ¿no? ¿Qué hueso será este? Miren, ese, El astrágalo. el astrágalo, ¿no? Muy bien, el astrágalo, ¿ok? ¿Y este?
El calcáneo. El calcáneo. ¿El calcáneo se articulaba por delante con quién? ¿Un estágalo? No, Cuboides. el ¿Escafoides? calcáneo por adelante con el cuboides, ¿no? Que va con el cuarto y quinto metatarsiano, ¿no? Y el astrágalo se articula por delante con el Escafoides. Escafoides. escafoides, ¿no? Y el escafoides por delante con quién? Con las tres cuñas, ¿no? Medial, intermedia y lateral. ¿Ok? Ese es cuando estamos viendo de la planta del pie. ¿Ya? De la planta del pie. Si lo vemos de ese lado, ¿cómo se llama ese músculo? Este músculo, este hueso. Astrágalo. Astrágalo. Este Calcáneo. y este. Cuboides. Cuboides. Muy bien, cuboides, ¿no? Ahora miren la curvatura que hace el pie. ¿Ven? Esa es la curvatura normal. ¿Por qué? Porque nosotros pisamos en forma de trípode. ¿Ok? ¿Y cuáles son nuestros puntos de apoyo? Ahí está. Esta parte del calcáneo del talón, ¿ok? Es el punto de apoyo posterior. El punto de apoyo medial es la cabeza del primer metatarsiano y el punto de apoyo lateral es la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces nosotros nos paramos en un trípode, ¿ok? Nos paramos en un trípode. Y eso es lo que nos da el equilibrio y por eso que la planta del pie debe ser una planta arqueada, formando un arco, ¿no? Si es plano, perdemos el equilibrio. Por eso que los niños con pie plano hay que corregirles el pie plano, porque si no se paran cayendo, ¿no? ¿Ok? Hay que corregir el pie plano. Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, doctor. Muy bien. La siguiente clase vamos a repasar de todas maneras esto de los huesos, pues siempre es bueno que ustedes lo vean, no lo toquen, ¿ok? Repasamos eso y empezamos con lo que es ya muslo, ¿ok? Empezamos con lo que es muslo. Recuerden que la primera parte de la siguiente clase vamos a repasar huesos, vamos a repasar región glútea, que ya la hemos visto, ¿no? Y de ahí empezamos con muslo, ¿no? Y rodilla y si alcanzamos hasta pierna, ¿ya? Porque de ahí nos quedaría una clase nomás, ¿ya? Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor. Ya, en la semana seguro les voy a mandar una tarea, le mando a Evi una tarea, ¿ya? Y habla, comparte con ustedes, ¿ok? Ok. Muy bien. Evi, ¿a qué hora termina esta clase? A las 19. 19. ¿Y la siguiente a qué hora empieza? 10:20. 10:20. No es 10:30, es 10:20, Sí. ¿no? Ya, ok, mucho. Muy bien. Listo, entonces ya nos vemos el lunes allá en presencial. Hasta luego, doctor. Chao, cuídense. Ve, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, muchachos, cuídense. Chao, chao.